La primera semana después del principio y fundamento está dedicada al perdón, a la misericordia, y en ese contexto al pecado y la muerte eterna, una semana entera. A 5 ejercicios o 4 ejercicios cada día da mucho de sí. Nosotros no tenemos tanto tiempo. Aprovechemos lo que tenemos y pasamos con este título, Dios Padre, ese Padre en el que hemos meditado esta mañana, es rico en misericordia. Así se titula una de las encíclicas de Juan Pablo II, Dives in Misericordia, Dios rico en misericordia. Como lectura orante de la palabra de Dios, pues podéis tener en cuenta varias de ellas, ¿no? Por ejemplo, Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En el plan de Dios, esta mañana hice alguna alusión, el pecado es verdaderamente una catástrofe, pero no imprevista. O sea, no es que Dios hace las cosas y luego el hombre le mete un gol a Dios en el último minuto. No, sino que el plan de Dios es un plan que prevé el pecado y por eso establece el misterio de la encarnación redentora por la muerte en la cruz de Jesucristo. Por eso donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. O un texto que ha salido esta mañana, Romanos 11:32. Dios nos ha encerrado a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Es un misterio, evidentemente, pero no podemos pensar que nosotros le marcamos a Dios la pauta o la agenda. No, Dios, que ha pensado en la creación del hombre, ha conocido la debilidad humana y a pesar de todo se ha decidido a crear y a redimir al hombre que por el pecado pues está expuesto a alejarse de Dios. Pero vamos, un texto precioso para meditar es el capítulo 15 de San Lucas, que incluye 2 parábolas, una en versión masculina y otra femenina, de la alegría de Dios al comunicar el perdón, y a partir del versículo 15, la parábola del hijo pródigo. Ese capítulo 15 de San Lucas es un tesoro dentro del Evangelio. Los entendidos o los exegetas dicen que si se hubiera perdido todo el Evangelio y solo quedara el capítulo 15 de San Lucas, tendríamos el núcleo, el corazón del Evangelio, porque es lo que Jesucristo ha venido a darnos y a decirnos y a anunciarnos, que Dios es Padre misericordioso. Ahí está, en esa parábola preciosamente descrito. Pero antes de la parábola están esas otras 2 parábolas, la del pastor que se le ha perdido una oveja, que va a buscarla y que cuando la encuentra se la echa sobre los hombros y muy contento les dice a todos, alegraos porque he encontrado esta oveja perdida, ¿no? O la otra parábola en versión femenina, ¿no? Una mujer que ha perdido una moneda y ha volteado la casa entera, ha barrido, ha visto, ha mirado los cajones en todos sitios hasta que por fin la encuentra. Cuando la encuentra llama a todas las vecinas, alegraos porque he encontrado esa moneda que se había perdido. También los exegetas dicen que no era una moneda cualquiera, no era como un euro de esos que llevas en el bolsillo, que se te cae, bueno, pues mala suerte, a ver si le encuentro, ¿no? Sino que era una de las monedas de las arras de boda. Por tanto, claro, para ella es como si hubiera perdido el collar que le regaló su novio el día de la boda, ¿no? Pues no era solo el collar, no era solo la moneda, era lo que significaba aquella moneda. O sea, tenía un valor muy grande, simbólico.
Cuando encontró la moneda, la alegría fue superlativa, claro. Para expresar la alegría que Dios siente cuando perdona. No nos podemos imaginar. Le encanta perdonar. No por ello nos tiene que encantar a nosotros pecar, pero entended, en el plan de Dios, el pecado no ha destrozado su plan, sino que el pecado va a subrayar con ese amarillo reluciente, ¿no? Con el que subrayamos a veces, va a subrayar el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene. Dios ya no sabe perdonar, no sabe amar si no es perdonando, porque resulta que aquel a quien Dios ama es pecador. Pero eso no le detiene, sino que a Dios eso le impulsa a enviar a su Hijo único, a la muerte y muerte de cruz por nosotros. Contemplemos un poco ese misterio del corazón de Dios, que es un corazón rico en misericordia y que hemos experimentado muchas veces en nuestra vida y otras muchísimas más que os queda por experimentar. Dios os conceda larga vida. Pero además, si Dios quiere que seáis sacerdotes, habréis de ser ministros de ese perdón. No solo somos destinatarios de esa misericordia, sino que somos ministros de esa misericordia en el sacramento del perdón. Es algo impresionante por parte de Dios, ¿no?, que nos confíe esos secretos del reino, ¿no? Ya lo veréis cuando os pongáis a confesar, lo he comentado muchas veces, y a mí lo que más me impresionó de cura fue el confesar, no celebrar la misa, que también, evidentemente, me parece algo sublime, ¿no? La identificación de Jesucristo conmigo y mía con Él. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Pero luego que Dios te confíe el secreto del corazón de cada persona que viene arrepentida, que viene a recibir el perdón, y que tú eres testigo de esa misericordia de Dios para con la persona. Testigo y transmisor, ministro. Por eso no nos cansemos de contemplar la misericordia de Dios, porque un sacerdote que ejerce el ministerio debe tener entrañas de misericordia, como las de Dios. Por eso lo contempla en Jesucristo, en el corazón de Cristo y en el corazón de Dios. El corazón de Cristo es un acercamiento de ese corazón de Dios. Y lo ve, pues eso, lleno de misericordia, hasta rebosar. Y a nosotros nos hace además ministros de esa misericordia para los demás. El Papa Francisco lo repetía muchas veces, a mí me tocaba y me estimulaba mucho, ¿no? Cuando nos decía, y nos lo ha repetido, está ahí en sus escritos, ¿no?, pues que seamos portadores de misericordia en el sacramento del perdón. Pues contemplemos esa misericordia de Dios, que para con nosotros ha sido un derroche de gracia. Y entendemos un poco mejor la misericordia también mirando nuestro pecado. Pecador me concibió mi madre, decimos en el Salmo 50, que también es otra oración o meditación cuando se medita en esto, meditar el Salmo 50, que luego lo vamos a rezar miles de veces en nuestra vida. El miserere, el misericordia, Dios mío, por tu bondad, etc. Por eso, si nos detenemos en el pecado, ya digo, San Ignacio dedica una semana entera, no es para regodearnos en el pecado, ni para autoflagelarnos, ni para aumentar en nosotros ese sentimiento de culpa, sino que contemplamos el pecado en el contexto de la misericordia. En muchos momentos
al administrar el sacramento de la penitencia tienes que levantar el ánimo, los ojos, el corazón del o de la penitente para que mire a la misericordia de Dios. Hay penitentes que no se perdonan a sí mismos por nada del mundo, incluso pecados, claro, graves o muy graves. Más de una vez he tenido que absolver a personas que han intervenido en el aborto, mujeres u hombres, porque todos intervienen de una manera o de otra, y con lágrimas y llorando. Pero si Dios te quiere más que tu propio pecado y por tanto te perdona, sí, lo sé, y por eso he venido al perdón. Pero yo no me perdono a mí mismo o a mí misma, más frecuente en las mujeres, claro. No me perdono haber matado a mi hijo. Y viene otra vez y después otra vez y cada vez, diríamos, está como más anulada esta conciencia de pecado, ¿no? En la sociedad en que vivimos. Y nosotros no estamos para despertar la conciencia del pecado exclusivamente. Lo que estamos sobre todo es para hacer caer en la cuenta de la misericordia de Dios, que se entiende por el contraste del pecado. Que Dios es misericordioso parece que es un poco abuelete, que bueno, pues te da la propina y punto, ¿no? No. Que Dios es misericordioso significa que aun siendo tú o los hombres y mujeres de nuestro tiempo muy pecadores, el amor de Dios es más grande. Por eso es contemplar la misericordia de Dios al contraste con nuestra propia vida y nuestra propia historia de pecado. Que a estas alturas ya hemos pecado bastante. O sea que no somos angelitos de esos que pintan en los retablos, no. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios y lo hemos hecho muchas veces queriendo, porque preferimos nuestro gusto, nuestro capricho, nuestro propio orden o desorden a obedecer la voluntad de Dios y agradarle a Dios. Y bueno, pues creo que también vale la pena pues examinar un poco la propia historia, pero ya repito, no para recaer o en el escrúpulo o en el sentimiento no correcto de culpa, sencillamente para el contraste con la misericordia de Dios. En todo el plan redentor es un plan de perdón. Por eso Jesucristo después nos enseña a perdonar, porque ya no existe otro plan de Dios que el plan de perdonarnos y el plan de enseñarnos a perdonar. Y además, en las relaciones humanas ya es imposible sobrevivir si no es con el perdón. En una comunidad, en un matrimonio, en unos amigos o en un presbiterio. Esta actitud del perdón, del que devuelve bien por mal, del que participa de la misericordia de Dios, pues es muy importante porque pertenece al núcleo de la redención y del mensaje de Jesucristo. Ministros del perdón. Es algo grandioso en toda vuestra vida. Yo ya he hecho las Odas de Oro y puedo ver lo que han sido 50 años perdonando a jóvenes, adultos, a niños, ancianos, en momentos claves de su vida a veces, o en momentos, digamos, cotidianos. Pero ese perdón repartido. El otro día acompañaba a los jóvenes de Córdoba, unos 1000 que fueron a Guadalupe, de Extremadura, vamos todos los años, ¿no? Y este año me dijo el obispo si podía ir porque él no podía. Y yo dije encantado, 15 años, pues puedo ir el 16, claro. Y es impresionante volver a ver en jóvenes pues que se abren a la vida cristiana, algunos de una manera nueva, una buena confesión.
Y muchos de ellos hacía tiempo que no se confesaban y vienen a confesarse, y el hecho de confesarse es que les sale la alegría por los ojos y por las orejas. Es el sacramento de la alegría realmente, porque uno experimenta que Dios me perdona, y eso ya lo hemos experimentado todos, pero en ejercicios conviene que uno se detenga. Qué bueno es este Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me perdona. Es Padre, se complace en mí y está dispuesto a perdonar. No se enfada nunca, está dispuesto a perdonar siempre. Y ahora veremos un poco qué es el perdón. Primero, ¿qué es el pecado? El pecado no es una cosa, no es un acto más feo, más bonito, más... El pecado fundamentalmente es el rechazo del don de Dios, el rechazo del don paternal. Dios, que es Padre y te quiere, te llena de dones. Imagínate que te hacen un regalo y al recibirlo tú lo rechazas. No lo quiero. La persona se siente ofendida. Pero si lo he comprado, si además pienso que te va a gustar, si... No, es que no quiero contigo, no quiero saber de ti, no quiero... Ese es el pecado. Lo profundo del pecado, aunque para nosotros a veces sean cosas como rutinarias, pero es el rechazo del don paternal, que si es vivificante, es un pecado mortal, porque Dios me da continuamente vida, y sus dones son vida, y puedo rechazar dones vitales de Dios. Y tales rechazos son rechazos mortales, claro. Pero es por contraste, por la vida que se me da y que yo rechazo. Si no es vital, pues será un pecado venial. Pero al fin y al cabo está en la órbita del rechazo. Y en la órbita del rechazo, eso es el pecado. Lógicamente tiene mucha más gravedad el pecado mortal, eso es evidente. Yo pongo un ejemplo que quizá entendáis todos, aunque sois todos muy jóvenes, pero cuando vivía mi madre conmigo en los últimos años, incluso ya de obispo vino a estar conmigo, pues a veces era simplemente pues levantar la voz o contestarle. Me dolía tanto. Me acuerdo una vez fui a confesar con un sacerdote, claro, y era obispo, y me acusé de esto, ¿no? Pues es que he disgustado a mi madre. ¿Pero qué ha pasado? No, simplemente, le conté, era un detalle. Y me dice, pero si es una cosa mínima. Pero en el lenguaje y en la relación del amor no hay cosas pequeñas. A mí me ha dolido todo el día el haberle levantado la voz. Porque sé que la disgusta. Es verdad que no ha sido un don vital y no ha sido un pecado mortal. Pero es mi madre, que además la veo ya muy débil, estaba ya pues imposibilitada, etcétera, ¿no? Era un pronto mío, pues ahí salió una voz que me dolió enormemente. Pongo este ejemplo, no para ponerme yo de ejemplo, sino para que veáis que cuanto más crece el amor, más delicado uno es. Y no está solo a los pecados mortales, sino que está también a los pecados veniales. La pérdida de tiempo muchas veces, el dejar un don de Dios, que aunque no sea mortal, pero que me debilita en la relación de amor con Dios. No solo he de evitar los pecados mortales, sino que he de evitar y trabajar continuamente para evitar los pecados veniales que ofenden verdaderamente a Dios. El pecado, por tanto, es mortal o venial según que el don sea vivificante o no. Tenemos todos, además, de nacimiento el pecado original. El pecado original es el que cometieron nuestros primeros padres, así nos lo explica la revelación. Pero nosotros experimentamos las secuelas, la herencia
Luego todos pecaron. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Porque todos pecaron. Punto suspensivo, ahí termina la frase. En Romanos 5, por ahí está, al comienzo del capítulo. Todos pecaron. Pero si nosotros no hemos cometido tal pecado, bueno, ya es un misterio poder explicarlo. Lo cierto es que hemos quedado a oscuras. Se ha producido un apagón de esos que no vuelve la luz hasta que no resucita Jesucristo, diríamos, ¿no? Es una verdadera catástrofe mundial, el pecado original. Que por el bautismo se nos perdona, por tanto entramos en la órbita de la luz de Cristo, el lucernario de la vigilia pascual, luz de Cristo, pues que ha venido a iluminar mi vida, que está llena de sombras, de muerte, por todos lados, ¿no? El bautismo ha perdonado el pecado original, pero ha dejado la inclinación al pecado. Qué lata, ¿eh? Porque resulta que el pecado se nos sugiere, eso no es pecado, la sugerencia, y nos gusta. Todavía no es pecado, pero estoy en el resbaladero y consiento. Son los 3 niveles del pecado, ¿no? En la sugerencia, esta Jesús la experimentó en las tentaciones. Se dejó sugerir por el demonio. Resulta que en él, que no tenía concupiscencia, se produce un rebote, un rechazo instantáneo de lo que el demonio le sugiere. En nosotros no. El demonio nos sugiere y nos gusta. Todavía no hay pecado. La concupiscencia no es pecado. El pecado es el consentimiento. Pero estamos a un paso. La concupiscencia, recuerda el Concilio de Trento, algunos lo llaman pecado porque procede del pecado y al pecado inclina. Es como una rampa, tanto más empinada cuanto uno está más lejos de Dios. La rampa es que, vamos, patinas incluso para, no sé, dejarte llevar de adicciones, de gustos, de vicios, Esa es la rampa. De manera que caminar rampa arriba, superando la concupiscencia, supone un esfuerzo, supone una mortificación, pero sobre todo es importante que la relación con Dios sea fluida, porque entonces la rampa, en vez de ser empinada, es cada vez menos empinada. Y la inclinación al pecado es cada vez menor. Si la vida de amor a Dios en Jesucristo va creciendo, ¿no? La concupiscencia está ahí. Es una inclinación al pecado. Hemos nacido en pecado y el bautismo no nos ha suprimido la concupiscencia. Se pregunta el Concilio de Trento, ¿y por qué Dios, tan misericordioso y tan bueno, nos ha dejado la concupiscencia? Y responde, para que luchemos. Importantes, para que luchemos. Probablemente en el plan de Dios, y no nos hubiera dejado la concupiscencia, no lucharíamos. Para que luchemos y venzamos. San Agustín tiene en aquel sermón del primer domingo de Cuaresma, la segunda lectura patrística, es el domingo de las tentaciones. Jesús fue al desierto para ser tentado. Se dejó tentar, es decir, sugerir el mal. Y venció, para enseñarnos a vencer a nosotros. Y comenta San Agustín, porque no hay victoria si no hay lucha. Y no hay lucha si no hay tentaciones. Por tanto, Dios permite y nos mete en el fragor de la lucha y del combate porque quiere que triunfemos. Alguna vez que otra somos derrotados, ¿no? Pero en principio, si se nos ha dejado la concupiscencia es para la lucha y para la victoria.
Es importante conocer esta psicología espiritual, que a veces es dramática. Bien, pues ahí está la tentación, que puede ser en cualquiera de los campos, no solo en el de la lujuria. No eres joven, quizá este sea el más frecuente, pero está el de la avaricia, está el de la envidia, compararme, está el de la soberbia o la vanidad, está el de la gula, los 7 pecados capitales tienen su propia dinámica cada uno. Y a veces dice uno, pues si es que me pillan todos. Pues eso, porque eres pecador completo, ¿no? Por eso el perdón de Dios se va a lucir en ti de una manera tremenda. Así que espera en el Señor y verás cómo Él te va haciendo salir del pecado y cada vez te va haciendo vivir más en el gozo de la gracia, del perdón, de la misericordia. No te sientas nunca derrotado, ni tires nunca la toalla. Porque eso viene del demonio. El demonio, que es más listo que nosotros, por viejo, ¿no? Más que por demonio, sabe cuáles son nuestros puntos flacos. Y una señal inequívoca de que es el demonio el que está sugiriéndome eso es cuando aquello que se me sugiere me desanima, me desinfla, me echa abajo, ¿no? Si tú no puedes, si has intentado tantas veces, será para otros. Esas sugerencias las habéis escuchado, como las he escuchado yo, claro. Eso es del demonio, directamente. Porque Dios continuamente te está invitando a superarte. Y si has caído en cualquiera de los pecados, mira a la misericordia. Y siéntete de nuevo perdonado, acude al sacramento. Pero de Dios siempre vendrá el ánimo, adelante. Y cuando ministros de misericordia seáis, el día que seáis sacerdotes, esta es una de las tareas continuas, animar. Pero si es que llevo toda mi vida, se me ha atravesado mi cuñado y es que no le puedo perdonar por nada del mundo. Eso lo escucho yo más de una vez. Pues ánimo, siga, le falta otra media vida hasta que llegue a poderle perdonar. Sí, la gente te lo dice con las letras, con todas las letras, ¿no? La rabia que sienten, o el odio, o la envidia, o en fin, todos los pecados capitales. No me pongo a hacer aquí un tratado sobre los pecados, pero no tengo tiempo, ¿no? Y el sacerdote le toca animar, alentar, porque además es verdad, o sea, parte de la verdad del perdón de Dios, que transforma el corazón. Aquí no se trata de una cortesía. Pido perdón por cortesía, pero el pisotón se queda con él. O sea, si yo entro en el autobús y piso a cualquiera, y de ahí, porque me ha pisado la uña que tengo además infectada, pues digo, usted perdone. Y bueno, me mira así, como dice, sí, yo le perdono, pero el pisotón se queda en mi uña, claro. Digamos eso como el bofetón o lo que sea, ¿no? Ahí me quedo con ello, ¿no? El perdón de Dios no es así. El perdón de Dios cambia mi corazón, me limpia, me devuelve la gracia perdida y hace que el mecanismo que me conduce al pecado, por la concupiscencia, cambie de sentido. O sea, el perdón, la gracia, la acción del Espíritu Santo en mi alma es una acción transformadora de verdad. El perdón cambia y cambia de verdad. Por eso hemos de apreciar tanto el sacramento de la penitencia, porque de verdad que es un factor de cambio, de transformación, de conversión, el fundamental de nuestra vida. Luego vendrán los actos con los que acompañamos esa penitencia, pero el perdón de Dios, el que se nos da sobre todo por el sacramento, ese es de una eficacia enorme. Por eso valoremos y estimemos el sacramento, no lo dejemos para no sé cuándo. ¿Qué curas tenemos alrededor? No sé cuántos. ¿Qué va a decir el cura? Pues ¿qué va a decir? Si tus pecados son los mismos que los de todo el mundo. O sea, no te creas tú, pasa que tus pecados los ves como tuyos, pero
Y haces bien, claro, no vas a ir a acusarte de los pecados del vecino. Pero el cura no. Después de, qué sé yo, un mes confesando, todos los pecados son iguales, ya no hay ninguna novedad. Todos los pecados son iguales. O sea que no va a decir, ¿qué va a decir? Y si dice, peor para él, porque tú lo que vas a recibir el perdón de Dios, ¿no? Y yo les digo muchas veces a los jóvenes, cuando les he hablado, y les sigo hablando, ¿no? Es que al sacramento del perdón vamos a quedar mal. Y claro, por eso nos resistimos. Porque tenemos nuestro ego y nuestra vanidad, nos miramos al espejo, tal, y, hombre, a mí me gustaría hablar de las virtudes. Eso no sale solo, un poco exagerándolas también, ¿no? Pero hablar de mis pecados, claro, al sacramento de la penitencia vamos a quedar mal. Vamos a decir lo feo que somos. Y decir lo feo que somos, pues no nos gusta a nadie. Pero si no vas al sacramento, no recibes el perdón. Es muy importante esto, ¿no? Por eso no alarguéis el perdón para no sé cuándo. No. Y más estando en el seminario, tenéis sacerdotes o en la parroquia, donde sea. Sacerdotes, gracias a Dios, en nuestro contexto tenemos. He estado en un terreno de misión, visitando a los misioneros de Córdoba, y ahí pues hay un día, por ejemplo, que vienen, hacía ya 3 meses que no venían, todos quieren confesarse, los catequistas, animadores de las distintas comunidades, son todos jóvenes, en torno a los 30 años, alguno menos, alguno más, por ahí, ¿no? Casados, todos ellos como 8, 10 o 15 hijos ya a esas alturas, ¿no? Pero tienen las mismas pasiones que cualquier europeo o cualquier australiano, me da igual, he estado en el Perú, ¿no? Pero con qué deseo vienen a confesarse. Empezamos a las 7 de la mañana y acabamos a las 12 o a la 1. Todos los que estemos por allí confesando, porque son 100 y pico, ¿no? Y yo muchas veces pensaba, hay que ver con qué interés viene este sujeto a confesarse. Y a mí me interpela, porque quizá yo no tenga ese aprecio, ¿no? Pero en nuestro contexto tenemos curas de sobra. Aunque los obispos siempre se quejan de que le falta cura, pero para los penitentes, curas de sobra. Puedes elegir este, el otro, el de más allá. Es decir, hay que acercarse a confesar con frecuencia. No digo cada cuánto tiempo, eso cada uno vea, pero es muy importante, porque el sacramento de la penitencia te devuelve la gracia, te aumenta la gracia, te alimenta el fervor y te pone pronto y disponible para responder a la gracia de Dios sin pereza, sin aplazamientos. Necesitamos ese perdón de Dios que se nos da el sacramento de la penitencia. Para no alargarme más, pues como pauta de esa vida de Dios en nosotros, podemos tomar los mandamientos, los 10 mandamientos, que os los sabéis de memoria. Mucha gente se confiesa siguiendo esa pauta, ¿no? Los mandamientos en los cuales ve que ha ofendido a Dios, ¿no? Especialmente. Y os dejo aquí un escrito que hice para los jóvenes de mi parroquia, luego lo he retocado y tal, que se titula Los dones y los perdones de Dios. Porque la vida cristiana es eso, es vivir del perdón. O sea, Dios me ofrece su gracia, que yo aprovecho muchas veces, si no, no crecería. Pero Dios me ofrece su gracia que yo muchas veces desperdicio o incluso rechazo. Por tanto, esos dones que Dios me ha dado, Dios me los vuelve a ofrecer crecidos en el perdón. Por tanto, voy creciendo a base de perdón. Porque el perdón de Dios es el don superlativo. El prefijo per es superlativo. Los dones y los perdones de Dios, ya lo leéis. Está hecho para jóvenes, como lo sois vosotros, y seguro que no dice nada nuevo, pero bueno, pues he querido que apoye esta meditación
pues leyéndolo y subrayándolo, etcétera, ¿no? Pero fijaos, los mandamientos a veces los tomamos como señales de circulación, que al quebrantarlos tengo que pagar una multa. No. Los mandamientos, primera y principalmente, son los impulsos vitales que Dios, Padre, ha puesto en su Hijo, que soy yo. Y por tanto ha puesto el impulso a que trate con Él. Primer mandamiento. No solamente que trate con Él, sino que al reconocerle como lo que es, mi Padre le ame por encima de todo. El Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Y en ese están comprendidos todos. Los otros 9 están metidos ahí. Porque todos los demás, cuando ofendo a Dios con cualquiera de los otros mandamientos, en el fondo estoy ofendiéndole con una falta de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Amarás a Dios sobre todas las cosas, más que a ti mismo incluso. Y ahí viene, por tanto, examinar qué lugar ocupa Dios, le tengo dónde debe estar. Es importante examinar, pero siempre a la luz del don de tener Padre. Dios, como hemos visto esta mañana, que es todopoderoso y que me cuida y que incluso que me perdona. A estas alturas me ha perdonado ya cientos de veces, ¿no? Y en el segundo mandamiento, no te acuerdes de Dios para ofenderle. Acuérdate de Dios para darle gracias, para bendecirle, para alabarle. Ese es el segundo mandamiento. El extremo, la línea por la que te caes es no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero hay todo un plano que es ¿y cómo ejerzo yo en mi vida esa relación con Dios? La oración, la alabanza, la petición, la acción de gracias. Ese es el segundo mandamiento. Siempre vemos los mandamientos por el lado negativo, que no he traspasado, por tanto no he pecado. No. Míralo por el lado positivo y verás cómo el mandamiento está a medias de cumplir. O el tercer mandamiento, santificar la fiesta o las fiestas. Sabéis que en el Génesis Dios establece los 6 días de trabajo y el 7º descanso. Ese Sabbat, descanso, ha pasado ya en la nueva alianza al domingo. Es el día del Señor, de la resurrección, etc. ¿Para qué vienen las fiestas? Para que valoremos el tiempo de trabajo, las cualidades que Dios nos ha dado, el desarrollo de tales cualidades. La fiesta, por tanto, me hace caer en la cuenta de que el trabajo también es un don de Dios. En el tercer mandamiento está el valorar el trabajo, no solo como fuente de economía, ¿no?, sino también como fuente de desarrollo personal. Y para eso viene el descanso, que se convierte en sagrado para valorar el trabajo. Mucha gente que peca por exceso de trabajo. Sobre todo si el trabajo le rinde, pues empalma un día con otro, y le dice, oye, quieto, que vas a enfermar. Pero ese pecado existe, también en nosotros, a veces en el activismo, incluso pastoral. Quieto, dedica tiempo a descansar, a alabar a Dios y a darte cuenta que tienes que reorganizar la agenda. Yo no conozco a ninguna de vuestras madres, pero conozco a muchas madres de seminaristas. Y muchas me han dicho muchas veces, mire, prefiero que esté en el seminario, porque cuando viene de vacaciones no para y yo no le veo. ¿Os suena? Bueno, pues eso es así. Eso es no valorar el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, y en el tiempo de descanso atender las obligaciones que tengo,
No salgo disparado como un cohete y un día aquí, mañana allí, al otro día allí. No tengo días en la semana para todo lo que se me ocurre. Que no tienes que hacer todo lo que se te ocurra, aunque sea todo muy bueno. ¿Veis? Pecado contra el tercer mandamiento, ¿eh? Y yo creo que era si voy a misa o no, el domingo. Hombre, el mandamiento es mucho más amplio. Es la dinámica trabajo-descanso. Es la dinámica de la agenda y el reposo. Es la dinámica también de cada día de dedicar tiempo a la oración, a ti, al descanso y a la actividad. Ese equilibrio que los monjes llaman ora et labora es el tercer mandamiento. No sabía que el tercer mandamiento alcance tantas cosas. Pues sí. Por eso esto lo explica un poco en el sentido positivo. El cuarto mandamiento: tú no has venido por generación espontánea. Eres hijo de unos padres, pero después hijo en lo que es tu persona que va construyéndose, pues de muchos colaboradores. Por tanto, te debes en acción de gracias, en colaboración, en reconocimiento. La crisis de la adolescencia es yo soy yo y no me importa nadie. Bueno, a un adolescente se le medio perdona, también hay que educarle, ¿no? Pero a estas alturas me supongo que todos habréis salido de la adolescencia ya. Entonces uno se tiene que dar cuenta que tiene que, no sé, respetar a sus padres, superiores, etcétera, ¿no? El otro día me dice un chico de 20 y algún años, en Guadalupe, viene a confesar, se confiesa. He descubierto, dime, una cosa muy grande. ¿El qué? Que mis padres me quieren y yo no les hago caso. Digo, pues es un descubrimiento muy grande. Aunque te haya costado 20 años caer en la cuenta. Pero tus padres llevan queriéndote 20 años gratis. No te han cobrado nada. Pues date cuenta, un día se había dado cuenta por una serie de factores, quizá catequesis que había escuchado, lo que fuera. Anda, si resulta que yo a mis padres no les hago caso para nada. Y resulta que son, bueno, pues es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, lo primero de todo es darte cuenta de lo que Dios te ha dado a estas alturas. No solo en tus padres, tus formadores, en la iglesia, en los profesores, en amigos, en curas. Has recibido tantísimo. ¿Qué te crees que era algo debido? No, es un don, cuarto mandamiento, al que tienes que corresponder. O en el quinto mandamiento, el don de la vida. Cada vida que brota a mi alrededor o que convive conmigo es un don de Dios. ¿Cómo trato a los demás? Ahí viene toda la caridad fraterna. A veces pensamos, bueno, yo contra el quinto mandamiento pecaría si colaboro en un asesinato. Pero si no, también, digamos, desprecio el don si no aprecio el don de la vida, ¿no? Y así el sexto mandamiento, pues es la capacidad que Dios nos ha dado a todos de transmitir vida. Eso es una de las cosas más bonitas, porque nos parecemos a Dios, que es el origen de la vida, ¿no? Esa transmisión se puede hacer de manera biológica, aquel que es llamado al matrimonio, o en el campo sobrenatural, pues dar vida y vida abundante, gastando la propia vida. Por tanto, no solamente es un tema de castidad, sí, castidad, no. Es toda tu colaboración, la transmisión de la vida divina, o si Dios te llamara al matrimonio, de la vida humana. Y el séptimo, los bienes de este mundo. ¿Cómo los repartes? ¿Cómo los usas? ¿En qué gastas el dinero, el tiempo, las cualidades? Ese es el séptimo mandamiento. Por eso hay que examinarse de los dones de Dios. El octavo es la palabra, la verdad, vivir en la verdad, transmitir. Bueno, aquí os dejo un folletito y tendréis tiempo de leerlo. Sobre todo en esta perspectiva que son los dones de Dios que yo puedo recibir y corresponder, o si los he despreciado o los he malgastado o mal empleado, acudir a los perdones de Dios.
Dios me vuelve a dar lo que yo he rechazado y me lo da con creces. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.